Yo siempre digo, Thierry, ¿qué es el futuro, no? Porque lo que hacemos hoy va a definir el futuro de las organizaciones. Y una persona que ocupa un rol extremadamente importante es el líder. Entonces, el líder del futuro hoy tiene que ser, primero, empezando por lo que comenté ahora, una persona que sepa manejar la ambigüedad. Hay muchas compañías, hay muchos líderes que no conocen las personas, no conocen cuál es la motivación de la persona. Porque mira, hace la pregunta, ¿qué sabes de su historia de vida? ¿Qué sabes de su historia personal? Pues, principalmente como líder, tienes que parar, pensar, dedicar tiempo a las personas, y eso tiene un impacto muy, muy importante en la vida de las personas. La inteligencia artificial aún no está lista para medir emocionalidades, aún le cuesta medir algunas competencias. No veo cómo la inteligencia artificial aún puede sustituir a un humano en una interacción humana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de RH Podcast, en donde valoramos lo humano del recurso. En este capítulo vamos a hablar sobre el liderazgo del futuro. ¿Qué es lo que debe de tener un líder? ¿Qué competencias debe de desarrollar pensando en el nuevo ambiente laboral en el que estamos viviendo, lo que nos está trayendo la IA? Y también vamos a tocar un poco de este mundo del reclutamiento ejecutivo que se da tanto en México como a nivel global. Y para ello vamos a hablar con Joao Núñez, Country Head de LHH, una empresa de Grupo Adecco. Joao, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, Jerry, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Entonces, un gusto estar aquí. Qué bueno. Oye, pues ya como comenté, tú eres el Country Head de LHH, es una empresa de Grupo Adecco, pero si nos quieres platicar un poco más de LHH. Claro, con mucho gusto. Entonces, LHH es una compañía de Grupo Adecco, ya hacemos parte hace muchos años de Grupo Adecco. Inicialmente fue una compañía muy dedicada a un área muy especializada en el mundo de Human Capital, que era la parte de transición de carrera, más conocido por Outplacement. Incluso es una compañía muy antigua. Los tres fundadores de la compañía tuvieron un papel muy relevante, incluso en la definición del concepto de transición de carrera. Entonces, es la verdad una compañía que trae una marca de mucho prestigio en esa área. Durante varios años también el Grupo Adecco fue una compañía y también por ser la mayor compañía hoy de recursos humanos a nivel global, tuvo la oportunidad de comprar varias compañías de servicios profesionales y con eso creó un ecosistema de varias compañías como LHH en la área de transición de carrera, pero tenía también compañías de reclutamiento especializado, de búsqueda de ejecutivos, de upskilling y reskilling, coaching, etc. Entonces, la verdad, tiene un portfolio bastante amplio de compañías. Hace unos 5 o 6 años, se toma la decisión de hacer algo con este portfolio tan relevante de compañías, además un portfolio global, y toman la decisión de incorporar todas esas compañías dentro de una sola compañía, de una sola marca, con un concepto integral de soluciones de capital humano distinto. Te puedo decir, o sea, utilizo esa metáfora, pero un poco como una Big Four, pero de Human Capital. Entonces, en ese momento se integra todo en la misma compañía y toman la decisión de mantener la marca LHH porque era de las marcas más antiguas que existían en el portfolio y que tiene una relevancia muy grande porque LHH hoy tiene más del 70% del market share mundial de transición de carrera. Entonces, la verdad, una compañía bastante grande. Para quienes no saben qué es transición de carrera, claro, ¿podrías decir sí, qué es? Con mucho gusto. Cuando salen de una, por ejemplo, cuando alguien termina un ciclo en una compañía, las compañías les dan como un beneficio en el momento de la salida, que es la transición de carrera. Un programa de transición de carrera es un coach que acompaña a las personas cuando están saliendo de la organización y deciden hacer un nuevo reto. Puede ser un reto de buscar un empleo similar, puede ser un reto de emprender, puede ser una jubilación, puede ser una carrera de portfolio, puede ser solamente trabajar sus competencias para ser un mejor profesional a futuro. Y eso es un punto muy interesante en la vida de una persona, porque hay gente que hoy tenemos la oportunidad de acompañar en este momento, que llevan 20, 30 años dentro de una organización. Le cambias el mundo de un momento a otro. Cambias todo, imagínate, se dice en la vida que por orden, y usualmente hay 3 grandes dolores. Una pérdida de alguien querido, un divorcio y cuando sales de tu compañía, cuando eres despedido. Entonces, ahí estamos para apoyar. Es un momento complejo, o sea, hay una curva de dolo de la persona, después hay ¿y ahora qué hago? No tiene necesariamente que ser algo negativo, y eso es lo que queremos apoyar, enseñar a las personas también.
todas las oportunidades que pueden venir de un nuevo proyecto. Para darte un número, el año pasado, de todas las personas que apoyamos en Estados Unidos, 53% cambiaron a una actividad o un rol en una organización distinto de lo que tenían. Okay. Entonces tuvieron la oportunidad en ese momento de su vida de hacer probablemente un upskilling de competencias que les permitió hoy tener otra responsabilidad en otra organización. Entonces es muy relevante. Entonces son momentos muchas veces de reinvención. Y eso es un trabajo que lo tienes que hacer por vocación, más que transaccionalidad. Entonces tienes que estar, es una compañía LHH que tiene la vocación de ayudar a la persona en ese momento muy, muy complejo. Sí, porque estás hablando de que eres el apoyo de una persona en un momento sumamente complicado, difícil, que si no lleva el acompañamiento necesario puede terminar en una desgracia, ¿no? Sí, hombre, o sea, hay todo un tema psicológico muy importante que nuestros coaches están altamente capacitados para manejarlo, pero hay también la capacidad que tienen de enseñar, la capacidad que la persona tiene o de reinventarse o de seguir adelante con sus carreras profesionales. Y eso es, la verdad, es algo muy interesante. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo? Ahí es donde entra y sé que hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial. Entonces, hay que existir una parte humana de un coach que está acompañando a la persona, ilimitado, total disponibilidad para cuando quiera hablar, antes de ir a una entrevista, pedir consejos, que le ayuden a hacer un currículum, a preparar una entrevista, a negociar una oferta. Hay personas que después de 30 años en una organización llevaban probablemente 30 años sin hacer una entrevista. Claro. Y hoy dependes de una entrevista para buscar otro reto profesional. Oportunidad, sí. Entonces, todo eso tiene que haber un entrenamiento bastante profundo. Entonces, tenemos una plataforma hoy donde utilizamos la tecnología como un facilitador del desarrollo humano. Nuestra plataforma, por ejemplo, hoy te permite crear un currículum de manera casi automática. Tienes una inteligencia artificial que te permite entrenar entrevistas, por ejemplo. Tienes buscadores de empleo que te permiten acceder a ofertas en cualquier parte del mundo. Tienes hoy learning, programas de desarrollo y de entrenamiento, más de 200,000 programas que te permiten trabajar competencias que no tuviste la oportunidad de trabajarlas en los últimos años. Entonces, no es solamente tener una persona que está ahí para escuchar esa parte psicológica, emocional que comentaste, pero también una plataforma muy potente de preparar a las personas para lo que viene. Claro, y autoprepararte, ¿no? Porque supongo que depende mucho de la persona también. Así es. Oye, Joao, antes de que avancemos con el tema que nos tiene aquí, cuéntanos quién es Joao. Muy bien. Mira, yo soy portugués, o sea, ya llevo 12 años en México, entonces lo que digo es que ya como chile, entonces ya tengo un hijo mexicano y todo. Pero empecé en Portugal, en el mundo, o sea, siempre trabajé en el mundo ¿De RH? Sí, de capital humano. Empecé cuando salí de la universidad, o sea, como becario, trabajé en la aerolínea de Portugal, me gustó, pero mi primer empleo como tal formal ya fue en recursos humanos. Y eso, en el año 2000. Trabajé en Portugal desde trabajar en trabajo temporal, en reclutamiento especializado, a trabajar en Executive Search. Entonces, la verdad, tuve la oportunidad de subir un poco y entender todos los momentos de la evolución de un proceso de reclutamiento por perfil en distintas compañías. Entonces, un muy buen aprendizaje en tus primeros años, porque básicamente los primeros años es un poquito como una esponja, ¿no? Tienes que aprender todo. Después, en 2011, me dan la oportunidad, mi antigua compañía, de moverme a Brasil, con un proyecto muy interesante en ese momento. Fue la primera vez que salgo de mi país. A ver, se conoce Portugal, un país muy pequeño, o sea, les invito a todos a visitarlo, sé que está de moda, increíble, pero es un país relativamente pequeño y si quieres hoy, claramente, tener otro tipo de responsabilidades también, es muy interesante la carrera internacional. Entonces, siempre he tenido un poco ese interés de buscar, esa inquietud de buscar algo. Entonces me cambié a Brasil, ahí estuve 3 años, viví en São Paulo, y en 2014 me invitan a moverme a México. Entonces ya llevo 12 años en México. A nivel personal, pues tengo una hija que nació en Portugal, una en Brasil y una en México. Entonces es buenísimo para los permisos para vivir en los países de residencia, es increíble. Aquí en México, pues 12 años, siempre igual trabajando en la parte más de reclutamiento especializado y Executive Search. Y cuando salí de mi antigua compañía, eso fue casi 20 años,
en ese momento, pues igual te cuestionas un poco en ese proceso de transición de carrera, ¿no? What's next, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Siempre tuve mucho la inquietud, y cuando trabajas principalmente en consultoría de recursos humanos, es proveer a los clientes, porque a ver, hoy eres un consultor, hoy estás escuchando las compañías en sus momentos de transición, de transformación, pero también en sus momentos difíciles, ¿no? Que necesitan. Y cuando trabajas en una compañía altamente especializada, estás de alguna manera pues muy restrito a un silo, a poder apoyar la compañía exclusivamente con un determinado aspecto de su complejidad. Y entonces siempre quiso tener o poder ofrecer algo más integral. Entonces, cuando viene el proyecto de LHH, eso me encantó, porque hoy LHH lo que te permite es acompañar todo el ciclo de vida de la propia organización y del candidato, desde la salida, como hablamos, pero también de la entrada con reclutamiento ejecutivo, desde el desarrollo del liderazgo, desde el upskilling y reskilling de competencias de la persona dentro de la organización. Entonces, todo ese ciclo integral te genera otro nivel de valor también a las compañías. Y eso fue lo que me motivó, claramente, fue cómo puede traer ese valor a la mesa y apoyar a las compañías con su propósito. Sí, porque realmente tienes pues algún tipo de servicio, algún apoyo en toda la carrera profesional de las personas, ¿no? Desde que entran en una organización. Perfecto. Hablando de ese apoyo, ¿qué consideras tú o cómo definirías tú al líder del futuro? Primero, yo siempre digo, Thierry, ¿qué es el futuro, no? Porque hoy en día, buena pregunta. Hoy en día en recursos humanos, yo lo que digo, hablo mucho con mi equipo, con mis clientes es, y eso ya dejó de ser una evolución. Hoy estamos hablando de una revolución. Hay mucha incertidumbre sobre lo que van a hacer claramente pues, las compañías, los nuevos modelos de trabajo dentro de las compañías, pero al mismo tiempo es un momento altamente motivador para quien trabaja con personas, con capital humano, exactamente porque lo que hacemos hoy va a definir el futuro de las organizaciones. Y una persona que ocupa un rol extremadamente importante es el líder. Entonces, el líder del futuro hoy tiene que ser, primero, empezando por lo que comenté ahora, una persona que sepa manejar la ambigüedad. Claramente, una persona que tenga la capacidad de aprender. O sea, que seas ágil a entender, que tengas una visión no solamente de corto, pero de mediano y de largo plazo. Mismo sin saber qué va a ser mañana el largo plazo, cuál va a ser el futuro, tienes que hoy tener ya las bases listas para que tengas una compañía, que tengas un equipo que es ágil para moverse con la incertidumbre del futuro. Y eso tienes que trabajar competencias. Como líder, hoy tienes que ser un líder humano, que más que tener el control, tienes que crear un espacio hoy psicológicamente sano para que la gente pueda cometer errores, para que puedan aprender con ellos, para que puedan transformar, para que puedan innovar. Tienes que dar espacio a las personas. Tienes que ser un líder que hoy tengas primero una visión analítica muy importante, que tengas gusto por tecnología. Es indispensable, ¿no? Es indispensable. Incluso te doy un ejemplo. Durante muchos años, todas las compañías trabajaban el perfil del ejecutivo desde las competencias blandas. Hoy eso es solamente una parte del desarrollo integral. Hoy tienes que seguir trabajando competencias digitales, principalmente la inteligencia artificial, la perspectiva de la adoption. Primero, hoy, ¿cuáles son las áreas dentro de tu compañía que quieres automatizar? ¿Para qué te sirve la inteligencia artificial? No es como, no sé, no es para poner un sello en la puerta que tienes un LLM dentro de la compañía, no. Es porque necesitas hoy claramente una estrategia clara. Y después, ¿cómo llevas las personas a seguir esa misma estrategia? Si no te gusta tecnología como líder, si no entiendes la importancia de la utilización de la tecnología, eso probablemente a futuro se te va a complicar mucho. Perfecto. Entonces, de las competencias que acabas de mencionar y a lo mejor algunas otras, ¿cuáles son innegociables para los líderes? Ya dijimos, la primera es que te guste la tecnología, que por lo menos estés abierto a aprender. Tu agilidad de aprendizaje, claramente. O sea, tu resiliencia, tu capacidad de manejar la ambigüedad, o sea, tu confianza para tomar decisiones. Y eso, paro aquí un poquito porque eso es extremadamente importante, que antes la toma de decisiones se basaba mucho en información que venía del pasado. O sea, mirabas un poco los resultados de una compañía, cómo la compañía venía en términos de su performance, de sus procesos, y utilizabas esa información para tomar una decisión. Hoy, la información del pasado ya no te sirve al futuro.
Entonces, hay muchos líderes que al día de hoy les cuesta mucho, por ejemplo, la capacidad de una toma de decisión. Okay. Tiene que ser con confianza. Te puedes equivocar, pero si tienes una compañía ágil y si eres ágil, puedes cambiar rápidamente el rumbo. Sí. Entonces, esa capacidad hoy de tomar decisiones es extremadamente importante y junto claramente con tu, yo te digo, con tu conexión con el propósito también de la compañía, tu humanidad hacia las personas. Las personas están viviendo un momento complejo dentro de las organizaciones, necesitan un líder humano. Sobre todo, me parece que ese es el de lo fundamental, ¿no? Sin duda. Necesitas tener una persona que sea empática con los equipos y con las demás personas para sacar lo mejor de ellos. Así es. Dentro de todas estas cuestiones que nos estás platicando, ¿cómo ha cambiado el rol de las consultoras de recursos humanos hablando de temas ejecutivos a partir de la llegada de la tecnología? Y ahorita que estamos pues, con la inteligencia artificial, que parece que es lo que está de moda, ¿cómo ha cambiado el rol? O sea, ¿qué valor tiene una consultora de capital humano ejecutivo? Okay. Mire, el gran punto es la capacidad de dar consultoría a los clientes, de traer soluciones que funcionan al cliente y que ayude a la compañía a transformar o eventualmente a alcanzar sus propios objetivos. No es solamente llenar el objetivo de la contratación. Por ejemplo, si hoy trabajas con una compañía de Executive Search para encontrar un ejecutivo, el trabajo de esa consultoría no se puede definir exclusivamente porque enviaste 3, 4 buenos perfiles y la compañía tomó la decisión de contratar uno. Es hasta qué punto tienes profundidad sobre el negocio de la compañía, hasta qué punto estás trayendo un perfil no solamente de acuerdo a una job description, pero que está listo para lo que busca la compañía futuro. Es una persona que va a encajar en esa misma compañía. Después, ¿cómo puedes apoyar? Imagina, la integración de esa persona dentro de la propia compañía. Hoy en día, ¿cómo la puedes acompañar para que su tiempo de performance sea más corto? Hay un tiempo de onboarding, hay un tiempo de entender cómo funcionan las cosas. Eso hay un promedio de 6, 9 meses, se dice. La famosa curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje, que es un promedio de 6, 9 meses. Entonces, por ejemplo, hoy las compañías ya quieren medir el return on investment de una contratación. Por ejemplo, nosotros en el NHH, para darte un ejemplo, ¿cómo podemos apoyar? Además de hacer toda la búsqueda de manera rápida, porque hoy la velocidad es súper importante. La velocidad es, sí, lo que más importa, creo. ¿Cómo mides las competencias? Hoy desarrollamos assessments, pero no son assessments que nosotros imponemos al cliente. Tienes que diseñar el assessment en función de lo que necesita la compañía. Okay. Una vez diseñado ese assessment, es hecha la contratación. En perfiles directivos, como parte de nuestro proceso, incluimos un coach de onboarding. Una persona que va a estar acompañando a ese ejecutivo en su proceso de onboarding dentro de la organización. ¿Qué objetivos tiene que alcanzar? ¿Qué competencias que fueron identificadas en el momento de la entrada tiene que trabajar de acuerdo a las competencias que son importantes para la organización? Entonces, eso es un ejemplo como puedes ir un poquito más allá de exclusivamente encontrar un buen perfil. Acompañas todo el proceso desde encontrar, evaluar y tenerlo, como hay una expresión que me gusta mucho, future proof, o sea, que está listo para lo que necesita la compañía y para el futuro de esa compañía. Fíjate que lo que comentas, es interesante, yo no lo tenía contemplado así, pero esto ha surgido a partir de toda la digitalización, esta evolución de los servicios de consultoría, o era algo que ya, o sea, mi pregunta es, ¿esto surgió a partir de que entró la inteligencia artificial y toda la digitalización, o es algo que ya se venía como contemplando en la historia de esta industria? Mira, la inteligencia artificial, la digitalización provoca o acelera la transformación de las industrias. Esa era una industria que ya venía en un proceso de transformación. Claramente, hoy todas las herramientas que están disponibles van a acelerar. Por ejemplo, en este proceso que te comenté, hoy tenemos varios momentos donde entramos con herramientas de inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, para hacer una etapa de sourcing, hoy la inteligencia artificial es súper importante para nosotros. Hoy está ahorrando horas de trabajo a una persona que tardaba en el pasado a encontrar, a buscar el mejor perfil y a una primera, un pre-screening o primera evaluación de las competencias llave de la persona. Ahí después entra ya el consultor
que va a ser la evaluación, la entrevista, y después otra etapa tenemos la parte de los assessments, o ya tenemos algunas herramientas que nos permiten entregar resultados de assessment a través de inteligencia artificial de manera más rápida también. Entonces la inteligencia artificial viene a provocar la aceleración de la integralidad de los servicios. En el pasado, ofrecer una solución completa a un cliente costaba muchísimo más. Sí. Hoy es mucho más ágil. Entonces eso permite que empresas de consultoría y en general todas las industrias te desarrollen soluciones de manera más rápida y más eficiente. Claramente vino a acelerar todo lo que hacemos hoy. ¿Consideras que en algún momento la tecnología podría llegar a sustituir los servicios de consultoría? Digo, como ha pasado, por ejemplo, en temas de nóminas, que pues ya hay programas que te hacen todo, ¿no? Y de cierta forma sustituye. Mira, ¿Que eso se pueda dar? Yo personalmente no lo creo. Yo creo que el humano tiene hoy una influencia muy grande. Al final, quien está contratando es un humano también. Entonces, ¿quién tiene que proveer toda esa información, entender, tener la sensibilidad del mejor perfil, análisis de algunas competencias que no sean exclusivamente de modelos de lenguaje? Porque, a ver, hoy la inteligencia artificial aún no está lista para medir emocionalidades. Aún le cuesta medir algunas competencias. En otras es bastante buena, sin duda, pero en otras les falta. Entonces, hoy tenemos que tener bastante claro dónde nos apoya la inteligencia artificial, traer la inteligencia artificial como una parte integrante de cualquier proceso de consultoría, de manera que sea un facilitador. Okay. Entonces, te diría que hoy el toque humano es importantísimo. Por ejemplo, nuestros procesos de transición de carrera. Hoy tenemos una plataforma que de verdad la plataforma lo podría hacer todo solito. Pero cualquier candidato que esté en ese momento quiere tener un coach. Quiere tener un coach humano que maneje esa curva emocional, esa curva de dolor. ¿Por qué pasa? Si agarras a una persona en un momento negativo a nivel emocional y le das tecnología, la tecnología no le va a hacer recuperar su confianza. Entonces, básicamente después la utilización de la tecnología, el outcome de la utilización de la tecnología no va a ser productivo porque la persona no está bien emocionalmente. Entonces, no veo cómo la inteligencia artificial aún puede sustituir un humano en una interacción humana. Y selección, desarrollo de liderazgo, career transition, todo eso hoy son humanos. Toda la interacción humana es constante en todo este proceso. Y va a seguir. Y va a seguir. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, se habla mucho, o en el año pasado, por ejemplo, se hablaba mucho de la escasez de talento en México, ¿no? Obviamente, refiriéndose a talento en general. En los niveles en los que LHH se maneja, ¿consideras que hay escasez de talento? Mira, no hay escasez de talento, hay muy buen talento, pero no hay mucha disponibilidad de buen talento en muchas áreas. Okay. Paso a explicar. Entonces, no es que no encontramos talento. Muchas veces esa expresión, hay que tener cuidado, nos llevaba a casa a entender que México no tenía talento. Eso está más lejos. Sí, está súper lejos de la realidad. Él es muy buen talento. Y talento de referencia para empresas multinacionales. Mira, te podría decir las miles casi de personas que conozco que empezaron en México y han hecho carreras internacionales, o probablemente que hoy son referencia para sus compañías, sus multinacionales por el trabajo que entregan. Entonces, a ver, hay muy buen talento en México. Ahora, para la dimensión de México, para el potencial del mercado mexicano, hay algunas posiciones donde encuentras el talento, pero probablemente no en el volumen que se requiere. ¿Okay? Pero existe el talento. Ahí es donde eso pone la presión a las organizaciones para que internamente tengan y asuman la responsabilidad del desarrollo de ese mismo talento. A nivel de competencias blandas, power skills, o de competencias técnicas también. Ok. A través de tu rol o de estos diferentes roles que has tenido, ¿cuáles han sido los aprendizajes que has considerado más valiosos, que te han ayudado a mejorar e ir evolucionando en tu propia carrera? Mira, te diría que empezaría primero con la parte de ser un líder. Hay una expresión que me gusta mucho, un concepto de liderazgo que se llama el servant leader, que básicamente es el líder servidor. Okay. Yo creo que un líder tiene que servir a sus equipos. Hoy, desafortunadamente, aún encontramos mucho el concepto de líderes que se consideran el superhéroe, que hacen todo, que te tienen la respuesta lista, que vas con ellos en 2 segundos porque no tienen tiempo, te dan la respuesta, se sienten orgullosos de dar la respuesta, que son muy buenos técnicamente en lo que hacen,
pero no necesariamente están desarrollando el talento abajo. No están preparando sus planes de sucesión, no están preparando exactamente a la compañía para el futuro y para cómo puede enfrentar toda esta ambigüedad que estamos viviendo al día de hoy. Yo te diría que mi principal aprendizaje en trabajar con gente, o sea, en compañías de Human Capital, donde servimos compañías, servimos personas, pero también somos una compañía de personas, es la palabra servir. Para mí es el mejor aprendizaje que podría tener. ¿Cómo puedes servir tu equipo? ¿Cómo puedes estar disponible? ¿Cómo puedes reservar el tiempo necesario para el desarrollo de las personas que tienes contigo? Porque es difícil. O sea, o porque, ya sabes, y precisamente consultoría, tienes que estar con clientes, tienes que organizar cosas, eres una compañía multinacional, tienes que hablar con mucha gente fuera de México también. Cuanto más áreas de negocio tienes a cargo, más complejidad también tienes. Tienes que manejar la compañía, pero no puedes en ningún momento olvidarte que tienes que desarrollar las personas. Porque si no las desarrollas, tu complejidad solamente va a crecer. Porque el trabajo siempre va a estar ahí. El trabajo nunca va a ser menos. Pero puede ser más complejo de hacerlo si tienes poca gente que te apoye a entregar el resultado. Entonces, de los principales aprendizajes que tengo hoy es ser un líder que puede servir a sus equipos. Y aparte es algo complejo, ¿no? O complicado. Digo, no sé en tu experiencia, pero yo que me ha tocado estar al frente de equipos, es complicado de repente mediar o saber cómo balanceas el trabajo con esta obligación. Yo lo veo como, bueno, no obligación, compromiso con tu equipo para que les ayudes a crecer profesionalmente. Totalmente. Tienes que tener una comunicación muy clara con tu equipo. O sea, primero, cualquier equipo tiene que sentir que hoy, algo que hago, por ejemplo, mucho con mi equipo es cómo fomentamos, y algunas veces, a ver, no siempre, pero algunas veces celebramos el error. Es la mejor manera de aprender. Entonces, cuando lanzas, por ejemplo, una compañía o cuando empiezas de cero y tienes la oportunidad de hacer eso, tienes que equivocarte. Claro. Y hoy hay mucha presión, se ve mucho en varias compañías, que hay la presión a que no te equivoques, a que no cometas errores. Y esa presión lleva a que las personas no sepan innovar, no tengan la capacidad de motivar también sus equipos, y tienes de alguna manera una compañía que es rígida en cómo se mueve. Entonces, algo que en ese equilibrio es permitir que se puedan equivocar. Porque muchas veces no estás ahí disponible para apoyar, Claro. pero la compañía no puede parar cuando no estás disponible para apoyar. Sí. La compañía tiene que seguir. Y cuando dejas la compañía seguir, cuando das esa autonomía, una autonomía que debe de ser controlada con indicadores, KPIs, etcétera, objetivos, pero si no das esa autonomía, las compañías tienen mucha tendencia a no evolucionar, no tienen capacidad de moverse. Entonces, cuando tienes esos momentos donde es complejo manejar tu tiempo con el desarrollo de las personas, tienes que crear un espacio que la gente sepa, ok, no tengo mi líder en este momento, pero yo voy a tomar una decisión. Porque sé que mi líder me va a soportar, sea la buena o la mala decisión. Claro. Si es la mala decisión, tienes que estar junto para aprender, ver que podría haber funcionado mejor, que no funcionó, que deberíamos haber hecho distinto, y con eso aprendemos y la próxima vez ya no deberíamos estar cometiendo el mismo error. ¿Cuál es tu concepto de una empresa humana o un líder humano? ¿Qué características debería de tener? Mira, tienes que ser una persona disponible, pero tienes que tener una disponibilidad controlada. Okay. Entonces, tiene que haber límites dentro de la propia organización. Porque mucha disponibilidad lleva también a mucha dependencia. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Okay. Yo acredito mucho en compañías interdependentes, que significa compañías donde las áreas dependen una de la otra y de esta manera pueden colaborar, ¿okay? Pero que de alguna manera no pueden trabajar separadas. No pueden trabajar separadas, tienen que trabajar entre ellas, colaborando con autonomía, pero al mismo tiempo con algo de dependencia, porque esa dependencia lleva a la colaboración, lleva al resultado. ¿Qué es para mí ser una compañía humana? Es una compañía que respeta la diversidad, que tiene un propósito claro y que escucha a las personas. Hoy hay muchas compañías, hay muchos líderes que no conocen las personas, no conocen cuál es la motivación de la persona. Porque mira, hace la pregunta, ¿por qué esta persona hoy está aquí sentada adelante de mí? ¿Por qué trabaja esta persona en esta compañía? ¿Qué sabes de su historia de vida? ¿Qué sabes de su historia personal?
Pero ahí es donde tienes que también dar su espacio, porque saber y conocer a las personas no significa que seas su mejor amigo. Claro. Hay mucha No gente, confundir eso. No confundir. Hay mucha gente que utiliza la expresión que las compañías son una familia. Yo no soy tan pro ese concepto, hasta porque la familia es la cosa más disfuncional que existe en el mundo, como todos sabemos. Yo prefiero ver una compañía como un equipo de alta performance. Okay. Porque el equipo de alta performance tiene hoy sentimientos muy similares también a una familia, pero no significa que sea una familia. Sabes dividir muy bien cuál es el objetivo, lo que tienes que alcanzar, pero si no conoces muy bien la persona que está a tu lado, no vas a alcanzar el objetivo. Igual cuando estás jugando, por ejemplo, en NBA básquet, ves hay muchos que pasan el balón, están mirando a un lado y pasan al otro, porque ya saben quién va a estar ahí. Ya están seguros de que saben ahí quién va a estar alguien ahí. Entonces, eso es un concepto de una interdependencia donde existe alguien que haga que todos se dependen uno del otro, hacen con que la compañía alcance sus resultados. Y con humanidad, y esa humanidad es conocer las personas, pero sin nunca perder cuál es el objetivo, porque existe esa compañía. Porque la humanidad es muy importante para que tengas un buen espacio de trabajo, con mucha diversidad, que sepas acomodar la diferencia individual entre las personas, que tengas una cultura que respecte la individualidad de cada uno, ese ser humano en la organización, pero sin nunca perder cuál es el objetivo de la organización. Claro. Nunca. Ahorita que hablabas de propósito, es una palabra también poderosa. ¿Cuál es el propósito de Joao profesionalmente? Mire, yo... Bueno, si quieres compartir personal también, pero... No, claro, mire, yo te diría, a ver, a nivel profesional es dejar influenciar positivamente a las personas con quien trabajo, sea dentro de mi propio equipo, sea en personas a quien yo hoy estoy apoyando. Entonces, para mí es marcar de alguna manera la vida de esas personas, dejar una huella. Al final, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Cuál es nuestro objetivo para eso? Entonces, dejar una huella de alguna manera. Y esa huella puede cambiar, o sea, en momentos, en un año cambia porque estás en un momento específico profesional, tienes que dejar un tipo de huella, va a depender mucho, pero siempre hago momentos, a ver, no digo todas las semanas o todos los meses, pero hay momentos que paro, reflexiono, ¿qué tengo que hacer distinto, no? ¿Cómo voy a seguir influenciando las personas que están a mi lado? Y hay personas muy sensibles, la familia. Claro, o sea, estamos aquí para la familia, o sea, soy una persona muy de familia, con mi esposa, con mis hijos, y eso para mí es mi propósito. O sea, todo lo demás, claro, tienes tu propósito personal de ese deporte, que te cuides, etcétera, pero al final tu familia es lo principal, es el motor, ¿no? Y de ahí se desprenden todos los demás. Así es. ¿Alguna situación que recuerdes a la que te hayas enfrentado como líder que haya requerido que saques de ti a lo mejor cualidades o habilidades que no sabías que tenías? Buena pregunta. Mira, yo tengo un ejemplo que doy muchas veces en mi vida que me pasó, que creo que es un buen ejemplo que me ha marcado para el líder que soy el día de hoy. Okay. Aún estaba en Portugal en ese momento, o sea, estaba trabajando en una compañía de reclutamiento, era manager en ese momento, tenía un equipo a cargo, y ahí en ese momento nosotros entrevistábamos, estoy hablando, me parezco espero más joven lo que soy, pero hace más de 20 años, y estaba entrevistando a un candidato y no me gustó. Okay. Era un candidato de ventas, yo en ese momento estaba contratando perfiles de ventas, no me gustó el candidato. Y ahí en ese momento teníamos un modelo, ¿sabes? Un ATS, o sea, un software muy antiguo que tenías que poner unas calificaciones porque eso determinaba el candidato, etc. Y no fue muy positivo, básicamente, la escala de calificación, lo que puse en ese candidato. Me acuerdo que como 2 o 3 meses después, una persona de mi equipo estaba haciendo una búsqueda para un cliente y ve ese candidato. Okay. Y me pregunta, mira, yo veo este candidato de experiencia, está perfecto para lo que busco, pero le dice una mala calificación. Y ahí en ese momento, por el volumen, por el trabajo, nosotros sí, mira, si hay una mala calificación, no pierdes tu tiempo. Así hacemos las cosas, muy transaccional, muy de KPIs, muy de números. Yo en ese momento era la respuesta que me iba a salir, pero paré, pensé, y eso me cambió hasta el día de hoy, pero estoy hablando de una persona. Y le digo, ¿sabes qué? Hablo con él. A mí no me gustó, pero puede haber sido el día, mi día, su día. Hablo con él. Hasta me miró así medio seguro. Me dijo, sí, hablo con él. Lo entrevistan. Mira, le encantó. En ese momento era una posición, era una gerencia comercial. Le encantó el perfil, lo envía al cliente, lo contratan. Entonces, de verdad cambiamos la vida de una persona.
Y después fue una historia que nos marcó a mí y a mi consultora. Seguimos acompañando la carrera profesional del candidato, pues el director comercial de la compañía y llegó a ser el director general de la compañía. ¿En serio? Entonces imagínate, es una persona que yo podría haber influenciado de manera negativa su vida por seguir un proceso, un procedimiento, Sí. pero hay momentos que tenemos que parar y pensar en la humanidad. Entonces diría que eso es algo que fue un poquito contra un proceso, porque así nos decían que teníamos que hacer. Se fue contra el proceso, pero seguí un poquito el instinto humano. Exacto. Y eso es lo que sigo, que me marcó y lo que sigo hasta el día de hoy. Hay veces que miras el proceso, tienes compliance, tienes que seguirlo, pero tu instinto humano hoy vale mucho más que cualquier sistema o cualquier inteligencia artificial, sin duda. Es un ejemplo muy valioso, porque realmente te muestra que, digo, en otras palabras, pero muchas veces en que la apariencia puede engañar, ¿no? Muchas veces te dejas llevar por esa primera impresión y no necesariamente es lo que va a definir a la persona, porque como dices, puede estar pasando por un mal momento, pudo haber tenido un mal día, tú mismo pudiste haber tenido un mal día y lo que menos querías en ese momento era entrevistar, y por esa decisión le cortas la oportunidad a alguien y a uno mismo. Y adicional, tienes la influencia que puedes tener en la vida de las personas. Hay pequeñas cosas que hacemos todo el día que verdaderamente no entendemos el impacto que eso puede tener en una persona. Es no decir tus buenos días, no saludar, no dar tiempo, no enseñar, dar la respuesta sin ayudar a la persona a llegar a la conclusión. Muchas veces hay tantos detalles que hacemos porque, a ver, entramos un poquito en autopilot, ¿no? Cuando llegas a la oficina, pues entras en autopilot, ya estás pensando en tu agenda y te olvidas todo lo que está alrededor. Cualquier compañía es un ecosistema de vida y tenemos que respetar eso. O sea, las personas crecen en ese ecosistema que son las compañías. Entonces, principalmente como líder, tienes que parar, pensar, dedicar tiempo a las personas, un tiempo controlado, obvio, pero tienes que dedicar tiempo a las personas y eso tiene un impacto muy, muy importante en la vida de las personas. Y yo creo que parte de que no se haga, porque considero que no se hace tanto, o todavía no al nivel que desearemos, por lo menos en México, tiene que ver con que las personas a lo mejor muchas veces no saben o no entienden, aquellas que están al frente de un equipo no entienden lo que es ser líder, ¿no? Es que el líder, yo siempre digo... están más con la idea de jefe. Eso. El líder es una vocación. A ver, es como ser papá. No eres papá porque quieres ser papá. Tienes que entender lo que significa ser papá, lo que es ser responsable por la educación de alguien. Hoy para muchas personas, ser líder es el camino normal de crecimiento en la organización. No es una vocación. Las organizaciones, muchas, o la gran mayoría, te lleva a que crezcas a ser un líder para que tengas éxito en la compañía. Hoy es muy difícil, o pocas compañías logran enseñar el camino del éxito a una persona sin que sea crecer hasta que sea un líder. Y hay personas que simplemente no deberían ser líderes. Son extremadamente buenas a nivel técnico en lo que hacen. Pueden cambiar el futuro de la organización siendo buenos técnicos o individual contributors de alta responsabilidad dentro de la organización. No tienes por qué ser un líder, no tienes por qué tener personas a cargo. Pero las compañías están hechas para que eso sea el camino que te ponen en tu path, en tu camino de crecimiento. Es que, mira, tienes que tener gente a cargo. Y eso muchas veces lleva a que personas hoy son líderes, pero no lo son por vocación. O sea que podríamos decir que puede ser un poco un círculo vicioso que se generó o que se genera en el mismo mercado, ¿no? Que todos creemos que esa es la forma de ser exitoso. Así es. Creciendo, hacia arriba. Hasta porque usualmente los títulos en las organizaciones de los líderes siempre son bastante más rimbombantes. Así es, que los técnicos. Entonces, eso también en parte es muy importante para que las personas sientan que sí o sí tienen que ser líderes. Ese tiene que ser el objetivo. Oye, de la forma en la que antes hacían las cosas, antes de que llegara la inteligencia artificial y antes la digitalización, ¿existe algo que tú veas de los procesos que hacías antes que deberíamos de retomar actualmente? Sin duda. Mira, yo creo que hoy hay compañías al día de hoy que ya están totalmente dejando el primer contacto con el candidato a inteligencia artificial.
Hay compañías que hoy están eliminando el papel del reclutador humano antes que llegue al hiring manager, a la persona que va a contratar. Yo diría que compañías que hacen eso retomen la experiencia del pasado de tener una persona ahí. Te voy a dar un ejemplo hoy. Hablamos mucho de contratar por competencias dentro de las organizaciones, ¿no? Ahora, es muy difícil, aún al día de hoy, tenemos que descubrir una manera donde las personas puedan enseñar mejor sus competencias que no sea a través de un currículum. Entonces, imaginemos, si hoy estamos desarrollando inteligencia artificial, nuevos procesos, digitalización, eficiencia, velocidad, productividad, todo eso, pero seguimos utilizando un currículum que se hace exactamente de la misma manera que se hacía hace años. Entonces, algo no está cuadrando. Entonces, hay mucha gente, estoy viendo muchas personas al día de hoy, que hay muchas compañías que ya están utilizando motores de inteligencia artificial para el primer approach al candidato, que no sean agentes que hablan con las personas. Eso es distinto. Estoy hablando de solamente en el sourcing, identifica keywords, identifica algunas características. Y te muestro. Y te pone de parte. No te da la oportunidad de entrar en el proceso. Okay. Y eso está haciendo que mucha gente de mucho valor no tenga la oportunidad de estar adelante de una persona que ve más que algunos keywords en el currículum. Ese es un punto. El otro, por otro lado, es que yo hoy puedo agarrar a mi propio currículum y si el proceso es hecho por inteligencia artificial, lo pongo en inteligencia artificial y me llaman. Porque lo cuadra. Sí, porque todo lo cuadra y todo es perfecto. Y por otro lado estoy haciendo perder tiempo a la compañía con una persona que básicamente pasó su currículum también por ahí. Entonces, hay cosas muy buenas. Tiene que ser un equilibrio. No puede ser exclusivamente solo eso. Entonces yo te diría que algo que del pasado y del presente en muchas compañías es claramente mantener en alguna etapa del proceso. No tiene que ser el proceso del pasado, eso ya está. O sea, hoy hay muchas maneras de hacer que el proceso sea más eficiente, con más productividad. Pero tener una persona que puede ir un poquito más allá, que una keyword, que identifique una competencia de una persona, tiene que ser motivacional. Hay muchas veces que hoy... Yo en mi vida he contratado mucha gente que no tenía nada que ver con lo que estaba contratando en mi compañía, pero sabes cuando ves en los ojos que tienen toda la motivación del mundo para aprender y para hacer algo distinto, esa hambre, eso hoy muchas veces vale mucho más que la experiencia técnica que puedes traer. O que cualquier examen, ¿no? Muchas veces de habilidades. Sin duda. ¿Cómo logras llegar a ese equilibrio? Y es que me quedé pensando ahorita que estabas diciendo, es cierto, las generaciones actuales pues ya a lo mejor el currículum no lo ven como lo veíamos los de hace 20, 30 años, ¿no? Ya ellos se fijan en otras cosas y a lo mejor utilizan herramientas de inteligencia artificial para llegar a esto. Pero personas que a lo mejor son valiosas y que no están tan involucradas en eso, no llegan a las empresas simplemente porque no tienen este conocimiento de cómo hacerlo para que aparezcan, digamos, en esas búsquedas. ¿Cómo lograr el equilibrio entre lo que se hacía antes, lo que se hace ahora, para encontrar al mejor talento? Mire, yo creo que aún estamos intentando arreglar al 100 ese punto. A ver, ya hay muchas tecnologías hoy que lo hacen un poquito más eficiente. Hay hoy reclutadores que sin la tecnología lo hacen bastante bien también, pero a costo de muchas horas de trabajo, de mucha ineficiencia administrativa que la inteligencia artificial puede apoyar. Entonces se tiene que encontrar un equilibrio. Yo te diría que la mejor solución al día de hoy es herramientas de automatización del proceso de sourcing que te permiten hoy un primer contacto, que te permiten generar un volumen aceptable de buenos candidatos para que lleguen a la etapa del reclutador y que ahí el reclutador vea un poquito más allá que keywords, que vea competencias, que trabaje por competencias y que pueda definir también en función de lo que la compañía necesite el mejor perfil para esa posición. Te diría que la mejor solución es un equilibrio. ¿Cómo pueden las personas pasar esa etapa? Pues utilizar las mismas herramientas. O sea, al final te diré que no es hacer un bypass en el sistema, pero se saben que su currículum, y hoy cada vez más aparece ahí que va a ser analizado por inteligencia artificial, pues aprovecha también la inteligencia artificial para trabajar mejor tu currículum. Hay personas hoy que tienen mucha dificultad en plasmar todas sus habilidades en un papel, en palabras, y hoy, por ejemplo, ya hay muy buenas herramientas que te permiten también apoyar en eso. Entonces yo te diría que es una mezcla
tanto del candidato utilizar las nuevas tecnologías como la compañía que está contratando utilizar también las mismas tecnologías para mejorar la productividad. Es un equilibrio. Pues sí. Sí, yo creo que es un trabajo de ambas partes, ¿no? Tanto de las personas que están en búsqueda de empleo, los que estamos en el mundo laboral, como de las empresas, de tener esa ambición de querer aprender cosas nuevas para mejorar. Oye, ¿tú qué consideras que es mejor o desde tu punto de vista qué es mejor? ¿Una persona que sepa todo el proceso y que tenga el conocimiento completo o una persona que te dé el resultado? Y te digo esto porque pues, actualmente con la tecnología hay mucha gente que ya ni siquiera sabe cómo es todo el proceso, simplemente llega al resultado, porque utiliza herramientas que le ayudan a hacer toda esa parte a lo mejor administrativa, toda esa parte rutinaria, que como tú decías, un reclutador que ya tiene el feeling es porque durante muchos años estuvo trabajando en eso. ¿Qué consideras que es mejor? ¿Alguien que te llegue al objetivo rápido o alguien que tenga que hacer todo el proceso y que conozca bien todo para llegar a ese objetivo? Mira, yo te diría, yo agarraría a la persona que alcance el resultado rápido y la enseñaría a utilizar el proceso. Ok. Porque, a ver, hoy en día, primero, es muy bueno tener una persona que alcance el resultado rápido, pero si no la apoyas, de alguna manera estás perdiendo la posibilidad de esa persona continuar manteniendo ese resultado futuro. Porque las cosas están cambiando. Sí. La manera como alcanzabas un resultado de manera rápida hace unos años ya no lo alcanzas al día de hoy. Por otro lado, si eres una persona altamente procesual, que pierdes mucho tiempo en cada etapa del proceso y no entiendes que hoy tu obligación en la compañía no es seguir el proceso, generar un resultado, así es, tampoco funciona. Entonces yo te diría, primero seleccionaría a las personas que sé que tienen la capacidad de generar un resultado, mismo en momentos de adversidad, y agarraría en esa persona y invertiría todo el tiempo que tengo, pero te digo absolutamente todo, a enseñar a esa persona a que esté preparada para el futuro. Ese es el tipo de perfil que hoy en día las compañías tienen que preparar para el futuro. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Me pasó, igual la semana pasada estaba con un cliente y estábamos hablando del tema de career transition, de transición de carrera, porque aquí en México muchas compañías no lo utilizan. Al día de hoy tienes países como España y varios estados en Estados Unidos donde incluso es obligatorio cuando alguien sale de la compañía, la oferta que tienen que dar. Tienes que dar ese beneficio. Y me estaba comentando, estábamos hablando de esa importancia y me contó un caso que le había pasado justo el año pasado en la compañía. Le llegó a través de un amigo, él trabajaba en una empresa de manufactura, un perfil o un contacto de una persona que había sido un jefe de mantenimiento de una compañía, que hacía exactamente el mismo proceso, que es la misma maquinaria, todo, y que había salido de la compañía y él estaba buscando. Entonces habla, se le pasan el contacto, le llama el candidato, es el director de recursos humanos, y el director de recursos humanos le comenta, mira, aquí te doy mi correo, envíame una invitación y te puedo tener una reunión virtual contigo el día tal, fecha tal. Entonces, un par de horas después, recibe un correo del candidato, a decir, vengo por este medio, invitarlo formalmente para una reunión en el día tal, o tal. O sea, no sabía utilizar un Teams o lo que sea. Pero ¿eso hace que la persona sea buena o sea mala? Claro que no. Es una persona que tiene toda su experiencia de mantenimiento en una planta. Claro. Entonces es una persona que simplemente hoy no está lista para los procesos del futuro. Probablemente es una persona muy buena entregando su resultado, pero esa persona no fue preparada por su compañía para los procesos de herramientas del futuro, digitales. Entonces esa es una persona que podría quedarse fuera del mercado de empleo porque no sigue un proceso. Claro. Entonces es un ejemplo donde puedes ser muy bueno entregando tu resultado, pero tienes también que saber seguir los procesos que existen a día de hoy. En el mundo actual ya tienes que ser, de multifuncional. Totalmente. ¿No? O aprender de todo. Saber un poco de todo para poder justamente exponenciar las habilidades y las competencias que tienes. Muy bien, Joan. Oye, pues estamos prácticamente llegando al final del capítulo. Si alguien quisiera contactarte, ¿en dónde lo puede hacer o cómo te puede contactar? Mira, con mucho gusto les puedo hasta dar mi correo directo, joan.nunes@lhh.com, o entrar en nuestro website, que lo cuidas también mucho y muy bien. Entonces, lhh.com.mx. ¿Y en LinkedIn?
Y en LinkedIn, también por João Nunes, me pueden buscar también en LinkedIn. Entonces ahí intento mantenerme bastante actualizado también y como Top Voice siempre estar publicando contenido que creo que es relevante también, no solamente para candidatos, pero también para clientes, de tendencias que está cambiando en el mundo, cuál es el mundo del futuro, cómo puedes planear tus fuerzas de trabajo y prepararlos para lo que viene. Dentro de LHH, por ejemplo, ahora también estamos trayendo a México una empresa del grupo que se dedica a todo lo que es training de inteligencia artificial, adoption de ejecutivos, desde líderes a personas técnicas hasta personas operativas dentro de la organización para el adoption de la importancia y la relevancia de la inteligencia artificial. O sea, cómo trabajas estos digital skills de las personas a futuro para que podamos complementar lo que ya hacíamos al día de hoy, de encontrar el talento y desarrollarlo desde una perspectiva de competencias blandas. Entonces, queremos siempre estar, ¿sabes?, up to date o el más listos posible para preparar también a las compañías a futuro. Perfecto. Pues Joao, muchas gracias por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Un último mensaje que le quieras dar a la audiencia. Mire, yo diría que, probablemente a la audiencia les diría que cuál es la definición del líder del futuro. Yo diría, para mí tiene que ser una persona que tenga la capacidad de tomar decisiones, la humanidad de manejar equipos y que tenga la capacidad de gerenciar la ambigüedad del futuro. Entonces, si hoy sienten que les falta probablemente algo en esa definición, yo creo que es el momento también de prepararse uno a sí mismo. No podemos depender de la relevancia o de la importancia que las compañías tienen en nuestro desarrollo. Va más allá. Desarrollo es personal. Desarrollo personal. Hoy, siempre, a ver, ya seguramente es algo que ya se escuchó mucho. Yo de verdad creo mucho en eso, es que la inteligencia artificial no vino aquí a quitar el empleo de las personas, pero sí viene a quitar el empleo de las personas que no están listas para trabajar con inteligencia artificial. Entonces, si hoy no lo sabemos hacer, pues es el momento. Es el momento. Para aprenderlo. Pero tampoco cuidado con la ansiedad, con la expectativa, porque a ver, les cuento un ejemplo, uno de nuestros buenos clientes a nivel global es Microsoft y lo seguimos apoyando, por ejemplo, con su upskilling de inteligencia artificial, con coaching digital. Y ellos al final son las personas que ellos te ponen el copilot en la mesa, claro. Entonces, eso es normal, o sea, cuidado con la ansiedad, pero es importante que entiendan en qué momento están, que tengan una capacidad, un autoanálisis, de ver si están o no listos, si se sienten listos para manejar esta ambigüedad y todo el cambio que va a venir a futuro. Perfecto. Pues no hubo mejor manera de cerrar el capítulo con este mensaje. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y gracias a ustedes, no olviden suscribirse, darle like, compartir el contenido y nos vemos en el próximo capítulo.